Bienvenidos a Emprendimiento Espontáneo. Tecnología y negocios en contexto. Bienvenidos a Escolius de la Escuela Austríaca. Estaremos haciendo comentarios a los libros y obras de autores de la Escuela Austríaca. Acompáñenos. Una recapitulación hasta el momento. Lo que dice aquí Rothbard es que el individuo tiene el poder de razonar en potencia. Ese poder de razonar se da en la medida de que se provee los recursos para que ese niño pueda desarrollar ese poder de razonar. Pero cuando el niño o las personas ya pueden y ya tienen ese poder de razonamiento, dice dos cosas. Hay un tipo de conocimiento o un tipo de educación que nace espontáneamente, nace de la interacción con otras personas, no se necesita una instrucción formal. Incluso viene de la intuición y de la curiosidad natural de los niños. Exactamente. Pero posteriormente a esto, menciona Rothbard que hay otro tipo de educación que sí se requiere mentoría, el conocimiento intelectual. Dice que esto sí se requiere que haya una educación formal. ¿Por qué? Pues porque se requiere de la adquisición de conocimiento organizado, sistemático, y me impresiona muchísimo lo que ya viene a mencionar después de las maneras óptimas en que las personas pueden ser instruidas formalmente. Y dice, por un lado, está la instrucción de los libros y por otra está la instrucción directa de los maestros. Y dice que eventualmente la educación óptima es cuando se combina estas dos cosas. Y yo pienso en este caso, Rothbard para su tiempo, ¿sí? Decía que la manera óptima era combinar libros y el maestro y tener la instrucción de un maestro. Sin embargo, hoy, por ejemplo, el Internet viene a reemplazar el acceso a ese conocimiento que era a través de los libros. Y hoy lo podemos ver, como nacen muchas plataformas donde se ofrece una orientación directa de parte de los maestros. A mí me llama muchísimo la atención que esto tiene que ver mucho con la forma en la que definimos a los seres humanos. Cuando él hace la distinción entre hombres y animales, no define a los animales ni a los humanos, pero viene y se suma a una gran tradición, no tanto escolástica, pero sí jurídica y filosófica de Occidente, en la que se define a los hombres como animales racionales. Eso es como la cosa que nos distingue, ¿cierto? Muchas personas intentan decir que esa es la única forma en la que nos distinguimos. Obvio no es, pero es una de las más importantes y es la que básicamente nos coloca a nosotros en esta pirámide evolutiva, como al tope de la pirámide. Una jerarquía en la que estamos, como dicen los padres de la iglesia, como mayordomos, ¿cierto? Entonces todas estas cosas se alimentan especialmente Rothbard de esta gran tradición en la que decimos, bueno, ¿qué es lo que nos hace distintos? ¿Qué es lo que nos hace nosotros especiales? ¿Qué es lo que nos hace los directos herederos, ¿sí? de esta mayordomía o de esta posición importantísima dentro de las especies? Y cómo podemos ir afinando estas cosas. Y esto ocurre a través del desarrollo de nuestras capacidades intelectuales. Y cuando hace esta diferencia entre la educación en general y la educación formal como algo específico, me llama mucho la atención porque cuando está hablando de los maestros está diciendo, oiga, el maestro también tiene que alimentarse de una tradición específica, ¿cierto? De una tradición completa, no solamente de un conocimiento específico de un libro, ¿cierto? Que también ayuda, pero se alimenta también de toda esta
bagaje cultural, ¿cierto? Que lo hace explícito en su enseñanza. Que si bien hay muchas personas que pueden entenderlo directamente de los libros o de la información directa, no es tan fácil para todos, para la mayoría, y es necesario en general que seamos instruidos para podernos adentrar en esos conocimientos como culturales específicos y racionales, lógicos que no se puede acceder directamente con nuestra intuición, sino que tenemos que poder entender la forma en la que se tiene que aplicar, lógica, formal, razonada, y después poder ir directamente a adentrarnos a los conocimientos mayores. Eso es algo que yo creo muchas personas han tenido como una intuición sobre el tema, ¿sí? Hay muchas cosas en las que tiene que dejarse al niño hacerlo, ¿cierto? Hay temas, diga usted, que en educación física le enseñen a jugar ajedrez. Esas son cosas que se puede instruir, ¿cierto? Pero en general, lo que estamos aprendiendo es, no sé, cómo se juega fútbol, cómo se patea el balón o lo que sea, no es específicamente necesario que ocurra en una institución formal. Y tiene que más bien extenderse a temas de extracurriculares, todos estos temas, en vez de ser específico tiene que aprender a hacer estas cosas de esta manera u otra. Creo que lo siente uno, que hay materias en las que no tendría por qué estar yo sentado en un salón escribiendo. En general, en América Latina no destacamos dentro de las pruebas PISA que se hacen anualmente y los puntos esenciales que se miden allí son las matemáticas, que viene a ser la aritmética, como la mencionaba aquí Rothbard, la comprensión lectora y bueno, no tanto la parte de escritura, pero sí va muy relacionada con el hecho de la comprensión de lectura. A excepción de Chile, que destaca, digamos que aquí entre los países de América Latina, No por mucho ahora que empezaron con sus cosas, pero... a mí me da entonces curiosidad de esto porque los países en América Latina estamos pidiendo más dinero para la educación cuando esos recursos se están destinando, sobre todo aquí, a lo que mencionaba Rothbard. Y se dice como cultura, arte, pero que es cierto que no requieren necesariamente que sean avaladas por instituciones de educación formal, porque esto lo puede proveer otro tipo de instituciones y no solamente instituciones educativas. Una institución como la familia puede proveer perfectamente la instrucción en el arte. Uno suele ver que dentro de familias donde hay uno o dos artistas, donde los papás son artistas, los niños normalmente vienen a tener habilidades artísticas. Sí, absolutamente de acuerdo. Hay un tema en que la educación, en vez de hacerse cada vez más específica, como ocurre en la mayoría de campos de acción de la humanidad, que nos especializamos, hacemos cosas más específicas dependiendo de nuestras habilidades y de nuestras virtudes, está ocurriendo que estamos expandiendo como el campo de acción de los profesores. Significa siempre hay que darles más plata. Yo diría que cuando hay temas de fallas específicas, generalmente uno no le da plata a esos lugares, ¿cierto? Sino que hay un cambio y cuando empiezan a haber mejoras en esos temas estructurales, empieza la gente a querer pagar esas cosas. Y no porque la educación acá se le vaya a aumentar unos 3 puntos del PIB, vamos a tener mayor crecimiento o mejor o personas más inteligentes. Esto depende tanto del profesor como del estudiante. Más del estudiante que del profesor, por supuesto. Ellos son los que en últimas van a ser evaluados, ellos son los que van a tener el conocimiento o no. Pero no por eso entonces hay que dedicarles más dinero o más cosas. Hay que permitirles
mayor libertad a los estudiantes para escoger, seguro. Pero en los aulas y todas estas cosas tienen que empezarse un tema de instrucción de verdad en temas no solamente importantes como lo son, sino que son prácticos y necesarios. El tema de la diversidad, creo que hemos perdido un campo importante de defensa quienes defendemos la libertad, porque el concepto de diversidad lo han apropiado sobre todo quienes están dentro de esta línea de pensamiento progresista, defendiendo la diversidad, ¿no? El concepto de diversidad. Aquí Rothbard deja ver cómo la diversidad viene a ser es una defensa propia de la libertad, que es todo lo contrario a lo que hoy defiende toda la línea progresista, sobre todo aquí en América Latina. Sé que provienen pues de los países anglos y demás, pero aquí en nuestro contexto latinoamericano son estas tendencias de izquierda quienes se apropian del concepto de diversidad, y aquí Rothbard explica muy bien, de una manera muy brillante, cómo nosotros podemos volver a apropiarnos de este concepto para defender la libertad y otras cosas como lo es, por ejemplo, la educación individual. Inicia mencionando el tema de la desigualdad y cita al reverendo George Harris hablando de que la igualdad, cuando se adora la igualdad, lo que está dando como resultado es el salvajismo. Y creo que este año 2019 el tema de los constantes paros en Chile, Ecuador, aquí en Colombia, es muestra de ello. Ese tipo de pensamiento colectivo termina en desmanes, desastres, salvajismo. Con todo este tema de la igualdad o de la diversidad y todo, me llama mucho la atención porque Rothbard tiene otro libro que se llama el egalitarianismo o el igualitarismo como una rebelión contra la naturaleza. Y es súper interesante porque empieza más o menos de esta misma manera. Y es que, pero él lo trata de otra forma, y él dice, siempre que uno piensa en temas y se hace la idea de una película, ¿cierto? En la que se está tratando de vamos a ser iguales a todos, uno está pensando en un género específico del horror que se llama películas distópicas, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando se está hablando de los escritos que hizo George Orwell, de Animal Farm y del Gran Hermano en 1984, el punto final de todas estas distopias y de estos que estaban al tope, estas personas que estaban ordenando animales como en Animal Farm, es que todos fuesen iguales. En Animal Farm nos muestra cómo estas cosas no ocurren, o que se trastocan las diferencias naturales e individuales y se imponen unas nuevas. Cuando pasa en Animal Farm llegan los cerdos, son los que se vuelven, porque son los más parecidos a los humanos, son los que se vuelven los dueños de las fincas y explotan a los demás, ¿cierto? Esto es un ejemplo de las cosas que pasan en la vida real con todos estos utopistas de la igualdad. Siempre que hay una utopía de la igualdad, los pobres terminan más pobres, ¿sí? O miserables. Y así con los demás. Y no solamente son los pobres, sino que empiezan a hacer, ya se destruyen las clases medias, se destruyen las clases trabajadoras y se destruyen la riqueza, ¿cierto? Y solo quedan con posiciones de poder los políticos. Y es una idea también que pasa con y en Gran Hermano es básicamente cuando hay una victoria de estas cosas y lo que empieza a haber es una eliminación de los deseos, una eliminación de estas individualidades de cada persona, incluso de quien es el protagonista. Entonces ve una de estas ideas y claro,
sí tiene algo de distópico, ¿cierto? Uno si bien escucha mucha gente decir, oh, sí, pero es que la igualdad, entonces, pero nadie quiere ser realmente igual. La gente entiende que tiene que ser diferente en algunas cosas y todo esto. Incluso cuando estaba viendo, esta mañana estaba escuchándome como una discusión en la que estuvo Juan Ramón Rayo y otros tipos, que obviamente no me va a saber su nombre, pero que estaban hablando de la renta fija, o básicamente algo que se llama como UBI, Universal Basic Income, o el ingreso básico universal, o renta básica universal, creo que se llama, o lo llamaron así. Y siempre la idea es, sí, pero no quieres nivelar tú como el campo el campo, ¿cierto? Y creo que lo explica muy bien Juan Ramón Rayo y dice, sí, yo creo que eso puede ser interesante en alguna manera, pero si lo que yo estoy haciendo es percibir un beneficio sin darle beneficios a los demás, hay un problema. Esto es económico. Ahora, tratándolo como el tema más de la educación, hay unas diferencias necesarias que hay entre los estudiantes y entre las personas que se educan como somos todos, ¿cierto? Y es que hay algunas personas que les va mejor educándose a sí mismas y por eso se llaman a sí mismos autodidactas. Él extiende este tema a todos, porque en últimas todos aprendemos realmente por lo que nosotros decidimos directamente. Si quieres acceder a la lectura completa junto con todos sus comentarios, búscanos como Emprendimiento Espontáneo en tu proveedor favorito de podcast. Aquí abajo dejaremos todos los links. Emprendimiento espontáneo. Tecnología y negocios en contexto.